El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La madrugada de hoy queda nuevamente impactada por noticias que tienen que ver con Venezuela, pero que se producen fuera de las fronteras de nuestro país. En este caso son las nuevas sanciones que impone el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra un grupo de venezolanos, en este caso un grupo integrado por 7 personas, la ex tesorera y ex enfermera del presidente Chávez, esta persona pues que saltó de ser enfermera a tesorera de la nación, nada más y nada menos, y a su esposo ex guardaespaldas de Chávez, señalados por estar incursos en actos de corrupción. Las otras 5 personas son todas personas vinculadas al tema comunicacional en nuestro país, concretamente a el canal de noticias Globovisión, al que fue alguna vez el canal de noticias en nuestro país. Así lo reseña el medio Univisión. Dice así: Estados Unidos impone más sanciones a venezolanos cercanos al chavismo e incluye al dueño de Globovisión. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra 7 venezolanos y una veintena de empresas acusados de beneficiarse del esquema de intercambio de divisas, una lista que incluye al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión. Los actores del régimen han saqueado unos 2.400 millones de dólares de Venezuela, mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando, el Departamento del Tesoro norteamericano, está apuntando a esta red de intercambio de divisas, que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. En el grupo de sancionados está incluida Claudia Patricia Díaz Guillén, la ex tesorera de Venezuela y enfermera personal del presidente Hugo Chávez, del expresidente Hugo Chávez, junto a su esposo Adrián Velázquez Figueroa, quien fue escolta del presidente Chávez. Ambos fueron investigados por Univisión a raíz de del caso de los llamados Panama Papers, los papeles de Panamá. Ambos exfuncionarios militares están a punto de ser extraditados de España a Venezuela, quien los pidió para acusarlos por lavado de dinero, entre otros delitos. La Fiscalía venezolana emprendió una investigación penal contra ellos, basada en las revelaciones de la investigación colaborativa mundial que hicieron más de 400 periodistas en todo el planeta, los Panama Papers. A pocos días de que el presidente Nicolás Maduro, esto de presidente Nicolás Maduro es textual de este despacho de Univisión, comience un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció más sanciones que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al jefe del Estado, a su esposa y varios ministros y líderes chavistas. Según la medida dictada el martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el empresario Raúl Gorrín tiene 1 año para deshacerse de sus acciones en Globovisión, el principal canal privado de televisión de Venezuela. Me imagino que estarán diciendo el principal canal de noticias. Globovisión está entre 24 propiedades y empresas vinculadas a Gorrín, que están ahora sujetas a sanciones estadounidenses, según la nueva medida, incluyendo varias en la Florida. La Fiscalía de Miami acusó a Gorrín el año pasado de sobornos a funcionarios que lideraron la tesorería venezolana, como el condenado por la Corte del Sur de la Florida Alejandro Andrade y la misma Claudia Patricia Díaz Guillén, a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial.
Gorrín, según el prontuario, vendía entonces los dólares en el mercado negro asegurándose cuantiosas ganancias. El Departamento del Tesoro destacó que Gorrín también compró regalos para Cilia Flores de Maduro, la primera dama de Venezuela, también sancionada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018, y para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, también incluido en la lista negra del bloqueo financiero el 18 de mayo del 2017. Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas de los componentes que el régimen venezolano ha usado para beneficiarse a expensas del pueblo, dijo el secretario del Tesoro. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, sancionó a otros 4 individuos y a 23 entidades financieras o empresas. Los otros individuos son Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de Raúl Gorrín en Globovisión y en otros negocios en Venezuela y Estados Unidos. Su hermana, María Alexandra Perdomo Rosales, quien a su vez es la esposa de Raúl Gorrín, Mayela Antonina Taracio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo, y al señor Leonardo González Tellán, a quien el Departamento del Tesoro identifica como testaferro de Alejandro Andrade, quien se declara culpable de aceptar sobornos por $1.000 millones. Estados Unidos sigue comprometida a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela y a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Llama poderosamente la atención en esta información que de los 7 sancionados, solamente 2 son ex altos funcionarios del gobierno y de los otros 5, 4 están vinculados con el tema comunicacional, con la propiedad de un importante medio de comunicación en este país. A propósito de esto, un importante periodista venezolano, Edvald Schaffenberg, él es editor de Armando.info y como varios otros de los integrantes de este portal de noticias se encuentra en situación de destierro forzoso, de exilio, a partir de las informaciones, de las investigaciones periodísticas que realizara este medio sobre temas puntuales muy importantes, como el caso de los CLAP. Edvald, así como Roberto Denis y otros integrantes de este equipo periodístico han tenido que irse del país a partir de la persecución judicial contra ellos. Bueno, este periodista venezolano emitió ayer un planteamiento en la red social Twitter. Él decía, estas sanciones contra Gorrín deben plantear, más allá del tema Gorrín, más allá del tema Globovisión, una reflexión importante, un debate público en el país sobre la relación entre los medios y el poder. A nosotros ese planteamiento de Edvald Schaffenberg nos pareció importante, útil desde el punto de vista ciudadano. Por eso pudimos contactarlo y realizar una entrevista que a continuación vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a conversar de inmediato con el periodista Edvald Schaffenberg. Él es editor en Armando.info, este portal que por hacer periodismo de investigación conoce como hoy varios de sus redactores y editores están en condición de exilio, de destierro forzado. Ayer, a propósito de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro norteamericano que afectan a varios funcionarios venezolanos, entre esos venezolanos está el caso de el presidente de Globovisión y el presidente ejecutivo de ese mismo canal, los señores Gorrín y Perdomo. A propósito de esta circunstancia, Edvald Schaffenberg planteó a través de la red social Twitter la necesidad de hacer una reflexión, un debate ciudadano sobre las relaciones entre medios y poder. Nos parece pertinente esa preocupación y por eso hacemos esta llamada. Edvald, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu visión de lo que revela, de lo que connota estas nuevas sanciones, en este caso a estos propietarios de este medio? Te escuchamos.
Sí, gracias Chugo, gracias por el contacto, saludos a tu audiencia allá en Venezuela. Bueno, yo por supuesto mi reacción en Twitter y digamos mi propuesta pública viene a partir de mi rol como periodista, pues, ¿no? Periodista además de cierta experiencia, tengo 30 años trabajando en los medios venezolanos y bueno, yo creo que algo que se ha puesto muy de relieve en este periodo del gobierno chavista es que los medios han sido utilizados, y el periodismo en particular, como una forma de normalizar el régimen, pues, ¿no? Una forma de ayudar a convivir a la población e incluso a la disidencia con algunas cosas que no son normales, pues, ¿no? Entonces creo justamente que esa es la invitación que estoy haciendo, y no porque quiera señalar particularmente a Orén ni a sus periodistas en Globovisión, es algo que pasa normalmente con los medios, pero que creo que en el contexto venezolano se ha agudizado especialmente. Estamos conversando con Edvald Schaffenberg, él es editor del portal armando.info. Edvald, ciertamente estas relaciones entre poder y medios de comunicación siempre han sido tensas, siempre han dado mucho de qué preocuparse a diversas sociedades. Ahora, en el caso nuestro y en este proceso de los últimos 20 años de la política venezolana, la dinámica de agresión primero del poder hacia los medios y luego esta dinámica de compra directa o indirecta de medios para convertirlos en dóciles, en adocenados, ha terminado por expropiarle a la sociedad su sistema nervioso, su aparato comunicacional. A partir de allí, ¿qué se puede hacer desde el ámbito, así como tú decías, pues como periodista, por un lado, pero también como ciudadanos, por otro? ¿Qué crees tú de tu larga y recientemente dura también experiencia, puede ser la reflexión que hagamos? Bueno, más que reflexión, la primera acción que yo pienso que se puede hacer, y se podría hacer desde el periodismo, Chugo, es hacer transparente todas estas transacciones, todo este submundo de las influencias políticas en los medios, que normalmente hasta hace poco se mantenían ocultas, ¿no? De hecho, siempre en los medios tradicionalmente había una especie de pacto no escrito de que nadie hablaba del otro medio, pues, ¿no? Nadie cubría el otro medio como una especie de fuente informativa. Pero bueno, de algunos años para acá eso viene cambiando. En Estados Unidos, en Europa es muy evidente en que los medios, y sobre todo los medios electrónicos, se han ocupado de cubrir a la prensa tradicional como una fuente y de develar todas estas cosas que muy de pasada mencionaste, Chugo, ¿no? Por ejemplo, todo ese mecanismo por el cual en el año 2013 y el 2014 capitales cercanos al chavismo compraron medios muy importantes en Venezuela. Eso todavía hoy día no solamente es un misterio cómo funcionó para el público venezolano, sino que es un misterio incluso en complicidad con periodistas que están trabajando en esos medios y que por la razón que sea, muchas de ellas legítimas, pues han decidido conservar sus trabajos y seguir trabajando, digamos, como si fuera todo normal, pero ni siquiera esos mismos periodistas saben o hacen presión para que se sepa quiénes son los dueños realmente de esos medios, pues, ¿no? Que es algo casi insólito, pues, ¿no? Entonces yo creo que un primer paso obvio y que ojalá sea previo a, digamos, el análisis forense de todo esto cuando termine el régimen chavista, es que el periodismo empiece a informar justamente cuáles son las negociaciones que hay en torno a los medios. Hay una dinámica, Edvald, que a mí me preocupa también mucho, casi tanto como esto. Hay procesos sustantivos de la represión y de la vida bajo este régimen no democrático que escapan a lo que es el radar ordinario de la clase política. Voy a poner un caso que ustedes han trabajado en profundidad, el caso de los CLAP, el caso de la trama gigantesca de poder y corrupción detrás de estas supuestas políticas sociales. A mí en lo particular me asombra cómo estas cosas tienen que ser ventiladas, investigadas, escudriñadas desde un portal, por ejemplo desde armando.info, sin que eso tenga el eco necesario en instituciones y en la clase política, y me refiero a la clase política opositora.
¿Cómo se conecta esa aparente falta de sensibilidad con este otro tema, que son el tema de los medios con agendas mediatizadas por el poder o amordazadas desde el poder? Sí, eso es muy importante. De hecho, yo coincido contigo, además porque en particular Venezuela es una sociedad pequeña, pues, ¿no? Y eso tiende a generar siempre una cierta complicidad, que no siempre es una complicidad, como te digo, que se traduce en dinero contante y sonante. No es porque se esté buscando necesariamente negocio, sino que mira, yo no quiero perjudicar a fulano que yo conozco, no me quiero manipular con esta gente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en general hay muchas cosas cruzadas en nuestra sociedad que hace que haya una especie de complicidad tácita con frecuencia, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy hubo unas personalidades sancionadas por Estados Unidos, ¿no? En Venezuela. Y una de esas personalidades sancionadas en Estados Unidos es hermano de un diputado de la Asamblea Nacional, que además es un alto funcionario en un partido de oposición, pues, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, solamente nosotros hemos publicado porque es una persona que además también salió vinculada al caso de Lavallato en Venezuela, pues, ¿no? El caso de las coimas pagadas por constructoras brasileñas, pues, ¿no? Pero bueno, justamente como señala, pues no hay el eco suficiente, porque finalmente hay como una especie de entramado, repito, de complicidades que a veces son tácitas y no son deliberadas, pues, y a veces tienen que ver incluso hasta con razones familiares, pero que en efecto finalmente lo que hacen es conspirar contra la posibilidad que tiene el público, los ciudadanos venezolanos, de estar cabalmente informados, pues, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que, creo que nombrar con todos los riesgos que implica y que hay que señalarlo cuando sea oportuno. Finalmente, Eva, le estamos conversando con Eva Scharfenberg, él es editor del portal armando.info. Finalmente, ¿crees tú que tenemos en Venezuela las reservas, los resortes morales, éticos necesarios a nivel gremial, a nivel académico, a nivel social, para activar esa capacidad de denuncia y para reventar esos vidrios de la complicidad, bien sea político, partidista, económica o grupal? Bueno, confieso que me cuesta un poco, digamos, medirlo en esos términos morales, ¿no? Pero sí, lo que yo espero es que el periodismo, nosotros, el gremio, los medios en general, seamos capaces, por supuesto, los medios que creemos en la democracia, seamos capaces de, incluso antes de que el régimen chavista colapse y quizás desaparezca, pues, ¿no? Que seamos capaces de hacer una reflexión y un estudio retrospectivo de lo que fue lo que hicimos en este periodo, porque yo creo que muy poco valdrían los sacrificios, las dificultades que hemos vivido en estos 20 años, estoy hablando como periodista, dificultades en términos de libertad de expresión, etcétera. Si en el momento que haya que restaurar la democracia en Venezuela, pues volvemos a construir unos medios y un periodismo con las mismas taras. Eso es clave, ¿no? Porque hay gente que se imagina que el cambio significa volver a un escenario tipo 1998 y eso sería ciertamente lamentable, ciertamente terrible. Por último, Eval, hay mucha gente de oposición, por ejemplo, que se ríe de que el gobierno, por ejemplo, descubra que altos dirigentes oficialistas son corruptos o son ladrones o incluso son aberrados sexuales únicamente después que dan el salto y se encuentran en Orlando, en Nueva York, en Washington, declarando ante los medios o ante investigadores del gobierno norteamericano. ¿No pasaría algo similar si aquí se esperara al cambio del gobierno, a que caiga el régimen chavista, para entonces empezar a descubrir supuestas o reales indignidades? ¿No estaríamos en presencia de un acto de fariseísmo similar si se espera esa circunstancia? Bueno, ese comentario tuyo me da pie, Chugo, para comentar algo que hablo mucho con mis colegas, que es que me parece que que parece obvio que en cualquier escenario de transición
que venga pronto o dentro de algunos años en Venezuela, va a haber que hacer algún tipo de transacción y de acuerdos en lo que quizás haya un cierto grado de impunidad con respecto a gente que ha cometido delitos o crímenes en estos años, ¿no? Y es casi que comprensible desde el punto de vista político, y me imagino que en eso participará la política y participará la justicia, pero en ello no tiene que participar el periodismo, sin duda, pues, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que seguir combatiendo, tratando de decir la verdad, incluso a contracorriente, incluso cuando resulte antipática, no solamente al poder, sino incluso a los sectores que se oponen a ese poder, pues, ¿no? Porque lo que realmente nuestro trabajo es mantener informados a los ciudadanos, pues, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de arreglos, de acuerdos para hacer factible de transición, cosa cuya legitimidad política a mí no me corresponde medir, digamos, o juzgar, pues bueno, eso será cosa de la política, pero yo pienso que el periodismo tiene que mantenerse independiente de eso. Absolutamente de acuerdo. Hay gente que dice que, por ejemplo, Pinochet perdió el poder en un momento determinado y fue castigado 25 años después. Eso es verdad, pero cuando se produjo ese castigo fue, entre otras cosas, porque hubo unos medios, hubo un aparato comunicacional de la sociedad que no cejó en la denuncia y que no cejó en el señalamiento de las auténticas culpas. Y que lo dejaron documentado, que creo que también es importante, pues, ¿no? Buena parte del trabajo que hacemos en Armando.info es con la convicción de que incluso si su impacto no es actual, que al menos va a servir como documentación en un momento del futuro en que sea necesario. Muchísimas gracias, Eval. Era Eva Schaffenberg, editor de Armando.info. Muchísimas gracias, amigo. Saludos. Bueno, tras escuchar esta ciertamente impactante entrevista que le hicimos a el periodista venezolano Eval Schaffenberg, hoy está exiliado, está en Bogotá. Repito, él no está exiliado por ladrón, él no está exiliado por corrupto, él no está exiliado porque le esté huyendo la justicia por algún delito, no, él está exiliado porque es periodista, porque hace periodismo de investigación, porque dice verdades incómodas al régimen y, como acaban de escuchar, no solo al régimen. Recordemos todos, aquí hubo gente que le vendió sus medios de comunicación, ¿no?, a capitales oscuros y que además firmaron cláusulas de confidencialidad para que sus mismos lectores jamás supieran a quién le estaban vendiendo el medio. Eso ocurrió. Yo no quiero que el cambio en Venezuela signifique, por ejemplo, volverle a dar a esas personas o a personas como esas el control de importantes medios de comunicación en nuestro país. Ese es el debate que plantea Eval Schaffenberg. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes conocen, el empeño de este programa, el empeño de este esfuerzo comunicacional es que estos temas de la alta política jamás se desvinculen de los datos concretos de la existencia del día a día del venezolano a pie, de la lucha, de la dura lucha del pueblo venezolano por la sobrevivencia. Mientras por un lado se producen estos debates en estos escenarios, la OPAC, el Departamento del Tesoro, el Grupo de Lima, Miraflores, etcétera. Por otro lado, nunca podemos perder de vista lo que está ocurriendo con los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos lo que ocurre con nuestros ancianos, lo que ocurre con los jubilados, lo que ocurre con las mujeres, lo que ocurre con los niños. En el caso de los niños hay un espacio, un lugar que es emblemático. Hablar del Hospital JM de los Ríos es mucho más que hablar de una institución de salud, es hablar de una dimensión de lo que es la muy dolorosa emergencia humanitaria compleja que está viviendo nuestro país. Afortunadamente, en el caso del Hospital JM de los Ríos, hay gente muy seria que tiene muchísimo tiempo trabajando sobre esta situación y que son voceros calificados para comunicar lo que allí ocurre. Ayer, nuevamente, un niño venezolano que pudo ser literato, científico, deportista, político, estadista, pudo ser muchísimas cosas. Ayer nuevamente un niño venezolano falleció en uno de los servicios del Hospital JM de los Ríos. Para que nos hable de ese caso, sí, pero también de todo lo que ocurre en esa institución, tenemos en línea a Catherine Martínez. Catherine Martínez es vocera de la organización Prepara Familia, una de las organizaciones que junto, por ejemplo, SECODAP, ha hecho un trabajo serio, consistente, permanente en la atención a lo que está ocurriendo en el JM de los Ríos. Catherine, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, arrancando este 2019, ¿cuál es la situación del JM de los Ríos? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Sí, mira, desde el 2 de enero, comenzamos con la muerte de la primera niña del área, una adolescente del área de nefrología, y ahora hoy, el día de ayer, tenemos el fallecimiento de otro de los niños de la misma área. Estamos hablando de una situación que se va complicando, estamos preocupados por la situación que viven nuestros niños, por el impacto de esta emergencia humanitaria en nuestros niños, niñas, adolescentes y en sus familias. Tener un niño hoy en día en una terapia intensiva, en el hospital o hospitalizado en cualquier servicio, pues significa una situación de riesgo muy importante. Estamos hablando de que los niños pueden contraer cualquier tipo de bacteria y además de eso, pues su condición de patología de base, que de por sí es complicada y que los médicos inmediatamente comienzan a tratar, pero que no cuentan con los medicamentos, los insumos, los exámenes y los equipos que requieren para poder apoyar y cumplir con el derecho a la salud de estos niños. Fíjate que en el caso concreto de Frandinson Torrealba, que es el niño que fallece ayer, de 7 años, es un niño que llegó a la emergencia el día 22 de diciembre y cuando llegó pues no le podían hacer una rayos X normal, como pueden hacer en cualquier clínica o cualquier hospital público en otro país, porque en Venezuela no funciona el servicio de rayos X en el Hospital JM de los Ríos desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando que el equipo portátil con el cual pueden hacer una rayos X en el área de terapia tampoco funciona. En consecuencia, las madres y las familias tienen que salir a cancelar unos honorarios súper altos. Ya sabemos la hiperinflación que estamos viviendo todos y el sector salud no escapa de lo que estamos viviendo. Además que independientemente de eso, eso es una obligación, una responsabilidad del Estado, del Ministerio de Salud, de que los equipos estén funcionando y lamentablemente no es así. Entonces estas madres tienen que salir a realizar todos estos exámenes. No hay reactivos en el laboratorio como hemos denunciado desde hace muchísimo tiempo. Estos niños que han fallecido, en el caso de María Ángel, que falleció de 15 años el 2 de enero, y Frandinson el día de ayer, Frandinson y María Ángel son niños que están protegidos por las medidas cautelares que solicitamos y fueron otorgadas ante la CIDH para los niños y niñas del servicio de nefrología. Pero a pesar de eso ya llevamos 7 niños desde el 2018 que fueron otorgadas estas medidas y ahora contando estos 2 niños que han fallecido y que lamentablemente las causas han sido investigadas por nosotros y por SECODAP
y de verdad nosotros podemos ver cómo se violenta el derecho a la salud, el derecho a la vida, y por eso estamos llevando a todas estas instancias estos casos. Adicionalmente, pues los niños ya sabemos, porque lo hemos estado denunciando, la situación que sigue con el tema de los alimentos, el tema de las medicinas, los insumos, los equipos que no funcionan, los reactivos en el laboratorio, la serología en sangre, las transfusiones, o sea, todo tipo de situaciones tienen impacto en materia de salud, y toda la vulneración de derechos tiene impacto en la vida de estos niños, en estas familias que se ven realmente sobrepasadas porque tienen que salir a la calle a empezar a caminar por todas las clínicas cercanas al hospital y tratar de ver de qué manera pueden cancelar, tocando puertas en fundaciones. De verdad que las madres tienen el peso de la emergencia humanitaria, las madres, las familias, de una manera realmente desproporcionada, no pueden con este peso. Y lo más grave es que el Ministerio de Salud solamente no tenemos políticas públicas claras en esta materia. En el hospital tenemos servicios como el servicio de mi gota de leche, que es el centro de lactancia materna, en las cuales hemos tenido que hacer campañas porque no servía el ascensor, porque ellos no podían acceder, porque está arrumado, aulado, un centro tan importante que debería contar con todo el apoyo del hospital. Pues lamentablemente no es así. Y así como esto, nosotros por eso vamos a seguir denunciando. Ya tenemos, solicitamos la ampliación de las medidas en el mes de octubre ante la CIDH para 13 servicios más del hospital, y esta situación la seguimos denunciando en todos los escenarios, porque realmente no vamos a callar hasta que haya un cumplimiento de todos estos derechos que son vulnerados diariamente en el hospital. El que un niño no pueda contar con los antibióticos que requiere, con los medicamentos que requiere, con el equipo que le haga el rayos X o que le haga cualquier tipo de examen de hematología sencilla. Inclusive ayer no había reactivos para la hematología sencilla. Fuera de esto, una madre que tiene un niño hospitalizado tiene que conseguir los pañales. Ya sabemos el costo de un paquete de pañales cuando se consigue. Toallitas húmedas porque tenemos problemas en el suministro regular de agua. La mamá de Frandenson tuvo que pelear hasta para que el ascensor lo colocaran, lo prendieran aunque fuera directo, porque no funcionaba desde hace varios días, para que el niño pudiera recibir en quirófano el catéter que se le iba a colocar, y además para que recibiera la diálisis. O sea, es una situación de vulneración a niveles de verdad de los derechos más fundamentales del ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, de verdad, nosotros manifestamos nuestra preocupación, pero también al mismo tiempo pues le decimos a las familias que no están solas. Nosotros vamos a continuar acompañándolos en esta lucha. Realmente hay que ir no solamente al sistema interamericano, al sistema universal, de la mano de las organizaciones de derechos humanos, y por eso es que es tan sensible este tema, tan importante en el día a día, porque estamos hablando de familias que sufren el impacto de esta emergencia y de estas fallas constantes en la vida de sus hijos, que están en una situación de por sí grave, porque tener un niño con una patología como cáncer, como síndrome nefrótico, ya de por sí es una situación de emergencia que prende todas las alarmas en la familia. Ahora imagínense llegar a una institución que debería cumplir con su rol y lamentablemente no lo cumple porque no hay ningún tipo de adelanto. Nosotros estamos solicitando el mantenimiento de los tanques de agua, el mantenimiento trimestral de la planta de ósmosis, solamente inclusive para el área de nefrología, que es un piso emblemático que ya sabemos que tiene el otorgamiento de las medidas cautelares, y el Estado da la vuelta, no mira lo que está pasando y no cumple con esta obligación. Y ya estamos hablando de que van 7 niños dentro del hospital desde el otorgamiento de las medidas que han fallecido, y 4 niños que han fallecido en sus casas, porque mientras esto continúe, muchos niños van a terminar falleciendo en sus casas, en otros hospitales, desesperados cuando le dan de alta y no pueden llegar, además por problemas de transporte, por problemas de alimentación, porque que una familia se desplace de un estado en el interior para Caracas para buscar la ayuda en este hospital de especialidades, que les voy a decir, a pesar de todos estos inconvenientes que les estoy comentando, el hospital cuenta con una plantilla de médicos, de personal de salud, personal de mantenimiento, que está allí trabajando, a veces sin herramientas, sin insumos, a veces casi siempre
sin herramientas, sin insumos, sin materiales de limpieza, las señoras que hacen el mantenimiento, pero bueno, ahí están, continúan tratando de dar todo por estos niños, niñas y adolescentes. Les cuento que de las 7 niños ya van 6 niñas y adolescentes que han fallecido. Esto no puede ser, no puede continuar. Siempre las niñas y las adolescentes y las mujeres, bueno, son las que tienen, como les decía, el peso más importante. Las niñas siempre terminan, bueno, siendo la mayoría de los niños que fallecen por las mismas condiciones. En muchos hogares, pues, se le privilegia la alimentación para los niños. Las niñas terminan recibiendo una condición más complicada, tratando de soportar el día a día de una manera delicada con toda esta situación cuando tienen una patología tan grave. La Campana, todavía los niños siguen recibiendo la quimio desde Luciani. Entonces, cada servicio, que son 34 servicios, tiene una situación de precariedad en un sistema de salud que no sabemos si es sistema y que nosotros ponemos entre comillas, porque lamentablemente no vemos cómo cumplen con las políticas públicas que necesita nuestra población, los más vulnerables, los que mientras se debaten todas estas situaciones en el país, nuestros niños siguen muriendo, las familias siguen afectadas, y por eso es que allí seguimos acompañando a las familias, acompañándolas inclusive en el dolor. Ahora el tema funerario, cómo poder llevar y trasladar a este niño a la región del interior donde son cada uno de ellos, pagar una funeraria, pagar un cementerio. De verdad que estos niños están en completa vulnerabilidad desde que nacen hasta que fallecen. O sea, aquí estamos hablando del acompañamiento del Estado, es nulo. Si es nulo en la vida, en el hospital, imagínense con este tema de la muerte, del fallecimiento, pues ellos están también a la deriva, para hacer todos sus trámites, para hacer las cancelaciones realmente muy costosas, y eso no solamente son los niños que están hospitalizados, sabemos que es toda la población, pero en general una familia tan vulnerable que también tenga que cancelar precios, bueno, imagínense, para conseguir una urna, para poder llevarlos a hacerles un velorio con dignidad. O sea, realmente estamos hablando de que todos los valores, la ética, la dignidad y los valores fundamentales como el derecho a la vida y a la salud son muy vulnerados en el Hospital J.M. de Los Ríos y en general en los hospitales públicos en Venezuela. Por eso, bueno, nuestra denuncia y nuestro llamado a atención, y te agradecemos, Chu, por darnos la oportunidad. No, te agradecemos nosotros, todos los venezolanos, por el trabajo durísimo, extremadamente duro que ustedes hacen, pero también muy necesario. Estamos hablando con Catherine Martínez de la organización no gubernamental Prepara Familia a propósito de la situación dantesca que se vive en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Catherine, si cualquier persona, sé que es extremadamente difícil, sé que antes la gente donaba cuando no podía donar casi nada, la gente entonces donaba agua potable y pañales. Hoy el agua potable y los pañales son tesoros en este país que amanece este año con el dólar innombrable disparado hacia los 2.000 por unidad. Sin embargo, si te estuviera escuchando en este momento una institución, una empresa o un ciudadano particular que quisiera cooperar con las madres, con los niños del J.M. Los Ríos, ¿cuál es el camino regular, legítimo, para asegurar que esa contribución en efecto llegue a donde tiene que llegar? ¿Qué recomendación darías tú en tanto que conocedora de esta situación? Sí, el mejor camino es buscar una organización de la sociedad civil, no solamente nosotros, otras organizaciones que hacemos vida en el hospital. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de que hay, por ejemplo, en el caso de los insumos, todo eso llega sin inconvenientes siempre que sea entregado debidamente, pero hay materias que son muy sensibles, por ejemplo los medicamentos, insumos. Los medicamentos tienen que tener toda una cadena de frío, debe cubrirse una serie de aspectos que son muy delicados. Yo diría que el llamado más a insumos, a pañales, a alimentos no perecederos. Nosotros ponemos a la orden en nuestras redes, @preparafamilia en todas las redes sociales, y nuestro correo electrónico preparafamilia@gmail.com. Pero el camino debe ser a través de una organización. Tenemos a la Fundación de Niños con Cáncer, tenemos organizaciones que tienen más de 50, 60 años ayudando en el hospital, la Fundación Patronato, que es la fundación de los médicos del hospital.
Prepara Familia, organizaciones de larga data, y que tenemos un trabajo sostenido con los niños, y donde ustedes pueden, igual otras organizaciones que no recuerdo en este momento, son muchas, pero en las cuales ustedes pueden acudir y pueden hacer llegar sus insumos. Siempre hay operativos, nosotros por lo menos desde Prepara Familia estamos haciendo operativos normalmente o quincenales o mensuales, que siempre damos a conocer a través de las redes para que las personas que nos están escuchando puedan donar. El tema de los medicamentos es muy delicado, tiene que cumplir con una serie de requisitos y casi siempre debe triangularse con el área de farmacia, con el área del hospital. Es muy delicado solicitar medicamentos si no tiene todo el respaldo de la cadena de frío, en los casos que lo requiera, y los insumos. Lamentablemente, todo este tema es una preocupación muy grande, porque el Estado, prácticamente el Ministerio de Salud, lleva a las familias y a las madres al mercado negro, porque al no poder garantizar los medicamentos, las quimioterapias, las madres desesperadas se van al mercado negro y a veces caen en unas redes que lamentablemente no les pueden garantizar la eficiencia de esos medicamentos. Eso es culpa y responsabilidad y obligación del Estado venezolano, del Ministerio de Salud, que no cumple con su obligación, porque si realmente cumpliera, las madres no tendrían que estar pidiendo estos medicamentos. Entonces yo les pido y solicito pues a todas las personas que con buena fe quieran hacer llegar su donación, no solamente al Hospital JM de Los Ríos, no es el único hospital que existe. Existen demasiados hospitales, no solamente en Caracas, unidades pediátricas en hospitales, unidades pediátricas del interior, aunque nosotros hemos estado visibilizando por la gravedad de ser un hospital centro de referencia nacional que recibe niños de todo el país, el JM de Los Ríos. Existen realidades en cada hospital pediátrico, en cada unidad, cada hospital tiene una unidad pediátrica y necesita del apoyo y de la ayuda. Siempre hay que buscar las organizaciones, bueno, que tengan ya una trayectoria dentro del hospital, de cada uno de esos hospitales, para que ustedes puedan entregar sus donaciones y los niños y las familias puedan recibir. Tratar de utilizar esos canales que son los que normalmente pues están a la mano, las redes sociales, pueden contactar a todas estas organizaciones a través de sus páginas web, etcétera, para que puedan hacer llegar sus donaciones, pero no solo al hospital. Este es un llamado para todos. En el interior del país hay demasiados hospitales que están pasando una situación grave. En Caracas mismo tenemos hospitales en varias partes de Caracas que están muy afectadas las familias y que no cuentan con ese apoyo. No puede ser que en el hospital de niños pues reciban más insumos que otros hospitales por donaciones. Realmente necesitamos que esta ayuda vaya a otros hospitales que también están pasando una situación complicada. Así que los invito a que revisen, por supuesto, los mejores canales para que toda esta ayuda llegue de una manera transparente y eficiente para la familia y los niños. Estamos viviendo una emergencia humanitaria. Tenemos un mapa, además, las organizaciones que trabajamos el tema de salud, donde están más o menos desplegados en todo el país cuáles son las organizaciones que ustedes pueden contactar, pueden acudir a las redes sociales, por ejemplo, Venezuela en Emergencia, de organizaciones de trayectoria, como les decía, como Amigos de Niños con Cáncer, el ortopédico, cuando quieran ir al ortopédico. O sea, hay muchísimas organizaciones que hacen vida en Venezuela y que están cumpliendo pues un rol de acompañamiento, de servicio, de solidaridad con estas familias que están viviendo esta situación. Así que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Caterine. Era Caterine Martínez, de la organización no gubernamental Prepara Familia, hablándonos de la muy severa situación que se vive en el Hospital JM de Los Ríos, y ella con toda justeza dice, no solamente el JM de Los Ríos, el JM de Los Ríos es emblema, es pantalla, es la imagen dolorosa y viva de la crisis de todo un sistema de salud y de cómo los niños son víctimas primeras de todo este caos, de toda esta emergencia humanitaria compleja. Cosas extremadamente dolorosas, ha dicho acá Caterine Martínez. Nos refirió cómo el Hospital JM de Los Ríos, principal hospital de referencia nacional e internacional, como lo fue en materia de atención pediátrica, hoy no funciona. Hoy el laboratorio no tiene reactivos para una hematología simple, para un examen de sangre simple, básico. Nos refirió cómo no sirve el aparato de rayos X, ni siquiera el aparato es portátil para atender emergencias. No sirve la más elemental atención en materia de rayos X. Una de las cosas que acaba de decir Caterine, que me traspasó el alma, es cómo
cómo la insensibilidad, la irresponsabilidad, la criminal irresponsabilidad del Estado empuja a familias tremendamente pobres en las garras del mercado negro. En un país donde ayer amaneció la divisa innombrable por encima de los 1.100 bolívares por esa divisa y cerró el día por encima, casi llegando a los 1.400 bolívares por esa divisa. Entonces, entiéndase, lo que está planteando Catherine Martínez va mucho más allá de la quincalla ideológica, de los dimes y diretes. Está hablando de un tema crucial para nuestra condición de persona, para nuestra condición de pueblo, de sociedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión para dedicar los minutos finales de este programa a un tema, un tema muy duro, muy rudo, muy importante, un tema que el gobierno, el régimen, en forma tremendamente irresponsable, echó a un lado durante décadas prácticamente, porque antepuso su interés como grupo político, como gobierno, como régimen, antes, por encima del interés histórico de la nación venezolana, por un lado, pero por otro lado, desgraciadamente hay que decirlo, la oposición como tal tampoco ubicó este tema, un tema capital, dentro de las prioridades de lo que podríamos llamar la agenda política de la oposición. Era un tema del cual se hablaba en forma marginal, cuando aparecía, bueno, se decía algo sobre eso, pero no se incorporaba, digamos, al eje de las preocupaciones centrales de el país, de la oposición en materia de política exterior. Me refiero al tema del Esequibo, de los derechos históricos de la nación venezolana en esa región. Bueno, resulta que, como dice la canción de Willy Colón, todo tiene su final, ¿no? Y también el silencio sobre el tema del Esequibo tiene su final. Hoy, por fin, increíble, por fin, voceros del gobierno están planteando públicamente alguna preocupación sobre el aspecto. Ahora, ¿cómo la plantean? El pasado 6, el mayor general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, escribió este tuit en la red social Twitter. Es indigno escuchar a una dirigencia política degradada no defender nuestros legítimos derechos en el Esequibo. La soberanía no es negociable, ni se discute en curules apátridas, tampoco en componendas nacionales e internacionales. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Caramba, señor Padrino. Caramba. Este tuit
Vladimir Padrino recibió una respuesta rápida y dura del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Dice así: Padrino López, inmoralidad es lo que emana de su tuit. No es posible hablar de soberanía cuando en nuestras fronteras las guerrillas del ELN deambulan con total libertad. Le haces loja a los cubanos y Nicolás no protege a nadie. Vamos a ser claros, señores. Durante muchísimo tiempo el legítimo reclamo de Venezuela sobre el Esequibo fue desatendido por el gobierno venezolano. ¿Por qué razón? Porque Guyana forma parte del CARICOM, del grupo de países del Caribe Oriental. Y ese grupo de países, de mini países, de micropaíses, eran importantes para el gobierno de Chávez, para comprando esos votos a través de la diplomacia petrolera en la región, es decir, dándole petróleo y dinero a esos gobiernos de esos micropaíses, asegurarse de una determinada mayoría en la OEA. Eso pasó, repito, el gobierno durante muchísimo tiempo desatendió el interés nacional, el interés estratégico del país sobre el reclamo del Esequibo para hacerse de esos aliados. Y no solamente es el tema del CARICOM, no solamente es el tema de Guyana, es el tema de Cuba, ¿vale? Fidel Castro en más de una ocasión públicamente apoyó a la postura de Guayana frente al legítimo reclamo venezolano. Y sin embargo, el gobierno venezolano, primero el de Chávez y luego el de Maduro, y teniendo como ministro de Defensa al señor Padrino, bueno, se rendían loas, como dice Juan Guaidó, ante La Habana y expresaban una dependencia ciertamente terrible frente a los dictados de la dictadura cubana. Es decir, el interés estratégico de Venezuela se puso por debajo ante las posturas políticas e ideológicas del régimen cubano, que estaba en contra del reclamo, que está en contra del reclamo venezolano en el Esequibo. Por un lado eso, pero por otro lado, ¿no?, está lo que tenemos nosotros, los demócratas venezolanos, que verificar hoy y que analizar hoy. La postura del gobierno norteamericano sobre el tema del Esequibo, esa parte del comunicado del Grupo de Lima sobre el tema del Esequibo, es lesivo al interés de los venezolanos. Y tenemos que decirlo, porque antes que opositores, antes que oficialistas, antes que cualquier cosa, somos venezolanos y no podemos cometer el mismo error de lenidad que cometió Chávez y Maduro al subordinar el interés estratégico del país por un prejuicio ideológico o por un interés político. No podemos cometerlo los demócratas. Repito, es entonces muy importante que la defensa del interés histórico y estratégico del país en el Esequibo, la legitimidad del reclamo, se haga con mucha fuerza ante el gobierno norteamericano, ante los gobiernos amigos del Grupo de Lima, con muchísima fuerza, tal y como lo hacemos frente a la dictadura cubana. De eso se trata. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela!